Estoy en el compromiso en el día de hoy, pero para mí es un honor estar aquí presente en este esfuerzo de la Procuraduría General de la República en que eleva la calidad de su trabajo haciendo este gran encuentro internacional sobre una cosa tan importante como la lucha contra la corrupción. No soy, contrario al licenciado Pichardo, doctor Pichardo, o al licenciado Radamés Peña, o a la señora Matapari, que no soy una experta en la lucha directa contra la corrupción. Yo no soy parte del sector judicial, no soy parte del sector jurídico, no participo en la corrupción de manera directa, pero acumulo muchos conocimientos de aspectos que quiero explicarles a ustedes, porque ustedes son personas que vienen del campo de lo jurídico, tanto en el ejercicio de lo penal o de cualquier rama, ya sea fiscalía o derecho o dentro del campo de la judicatura. Y me gustaría contarles en qué nosotros podemos aportar y qué aportamos y qué traemos a esto que puede ser el punto de partida de la lucha contra la corrupción. Primero, las convenciones de lucha contra la corrupción, tanto la de los Estados, la de la OEA, Organización de Estados Americanos, como la de las Naciones Unidas, establecen dos normas fundamentales para iniciarse en el campo de la administración pública. El primero de estas leyes es la exigencia del derecho a la libre acceso a la información que tienen los ciudadanos. Esta ley, que es la ley de transparencia, porque al fin y al cabo es la que abre la oportunidad del ciudadano de conocer y saber qué hace su gobierno, derecho de información que tiene, porque es la base de la democracia, está acompañada de un aspecto mucho más importante o tan importante como el primero. Es la obligación de los gobiernos a contestar toda información que busque o solicite un ciudadano. En tiempo preciso, tiempo medido y de lo que se hace publicación sistemática de su cumplimiento. Esta ley es la ley de transparencia porque quita lo opaco que ha sido siempre el origen del poder político, del poder físico, del poder como tal, desde sus orígenes primarios en el mundo. Esta ley es una cosa fundamental para conocer aspectos de quién es el funcionario, cómo se conduce frente a la sociedad y cómo está en condiciones de hacer cumplimiento de esa obligación que le fija el Estado a cada dominicano que va a la función pública. Esta ley tiene otra complementaria y es la obligación que tiene el funcionario de hacer en muchos casos declaración jurada de patrimonio. Esta declaración jurada de patrimonio y esa obligación de informar lo que desea saber el ciudadano son dos aspectos que van a definir desde muy pronto la calidad del funcionario. Un funcionario que ayuda a que se haga la información es un funcionario que está dispuesto a cumplir con la ley, a saberse sometido a un estamento superior del Estado, que son las leyes, la Constitución y las leyes de la República Dominicana. La declaración jurada es la primera fase en la que un ciudadano se hace compromisario de rendir cuentas de su patrimonio y poner eso a disposición de toda la ciudadanía. Y ahí comienzan dos aspectos en que nosotros somos responsables. Somos responsables y lo hemos tratado de llevar, aunque la Cámara de Cuentas es la responsable de la segunda parte de la declaración jurada de patrimonio. Son dos documentos que comienzan a revelar cosas muy importantes. Primero, tengo por medido y por sabido que toda institución, ministerio, dirección general que no contesta está lista para cometer errores en la administración pública. Primera advertencia. Segunda advertencia, todo funcionario que no cumple con la declaración jurada de patrimonio está listo para faltarle al Estado haciendo mal uso de los fondos públicos. Esos son aspectos jurídicos que van normando la visión de quién es y cómo se comporta la administración pública. Le quiero decir algunas cosas que se revelan desde ahí. Cuando uno encuentra que esa institución no contesta a menudo lo que le dice el funcionario, no hay respeto a la democracia.
No se acepta el funcionario como un ser igual al otro ciudadano. Y eso es ya una falla fundamental ética que es parte de las atribuciones que tenemos nosotros como Dirección Nacional de Ética. Otra de las cosas más importantes es que cuando aparece en la compra, y eso tiene que ver mucho con cada vez, en las compras aparece una división del compra de un mismo producto dividido en varias operaciones. Ese funcionario o esa administración quiere disponerse a robar. Cuando una declaración de patrimonio no corresponde a la realidad física, a la realidad visual del funcionario que declara un alto presupuesto muy crecido para él, es que está preparándose para sustraer fondos de la administración pública. Cuando un producto comienza a comprarse por debajo del portal de la suma para no tener control, ese funcionario hay que vigilarlo. Entonces nosotros estamos en una visión donde vemos cómo nace el delito de corrupción, la sospecha de corrupción. Y dirán, no es la justicia, pero la obligación que tenemos es de advertir y de decir a través de alertas inmediatas a los demás compañeros de la administración pública la tendencia a incumplir con la respuesta fundamental, que es cuidar los fondos públicos con honestidad. Eso es para nosotros una visión que le aportamos al mundo del derecho, que le aportamos a la evaluación sistemática del cumplimiento de la ley, porque al fin y al cabo la ley es la normativa que debe conducir nuestras acciones. Y quería además decir estas cosas que son fundamentales. Sí es cierto que hay que ser inteligente, como decía el amigo Campos Lucero, hay que estar preparado para esas cosas. Y eso no se hace de manera solitaria ni indefenso, se hace en unión con los demás ramas del gobierno. Por eso la articulación, no de gobierno, de poderes públicos. Las demás ramas del gobierno y de los poderes públicos deben articularse. En estos momentos vengo de las Naciones Unidas, donde se está estableciendo un sistema que desde las data, cómo conocer desde las data la defensa, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es un delito que tiene vocación de silencio, que es inclusive inteligente, que está bien financiado. Y solamente lo que puedo traer como experiencia grande es que los mejores casos que se han producido aquí en la República Dominicana han llevado una perfecta sentido de participación y de acercamiento entre los sectores sociales que avalan y buscan esa manera de defenderse de la corrupción. No voy a definir lo que es la corrupción. Ayer lo hicieron magistralmente, tanto la magistrada Mina Ortiz, el queridísimo Wilson Camacho y la apreciada Jenny Berenice Reynoso. Esta advertencia es dejarle este tema a tres sabios que saben por la práctica de la justicia lo que es importante desde el punto de nosotros. Es muy relevante el trabajo físico de lo que encuentran ellos en su día por día. Pero hay una cosa fundamental. Nosotros elegimos el cumplimiento normativo. ¿Qué es el cumplimiento normativo? El cumplimiento de todas las normas de la administración pública. Donde comienza a haber incumplimiento de la norma, estamos listos para descubrir el próximo robo, el próximo acto de corrupción. Nosotros, este país ha avanzado mucho en los últimos años porque la divisa del gobierno, además de que es no permitir la impunidad, está en el cumplimiento de las normas. Donde quiera que se hace el pago de una adjudicación sin auditoría, hay corrupción. Donde quiera que se hace un contrato sin firmarse, hay corrupción. Esa es la administración pública de base, en todas las oficinas públicas donde hay que hacer la alerta fundamental.
La lucha necesita inteligencia, inteligencia cotidiana y sobre todo, a mí ahora necesito un favor de ustedes. Que me dejen ir y me aplaudan porque ya me voy. Gracias. Vamos a continuar con la doctora Laura Elena Mazzaferri, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos, usted es argentina, desde la óptica internacional que ustedes tienen en la lucha contra la corrupción? Sería tan amable. Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Ministerio Público de la República Dominicana, a todos los organizadores que hicieron posible este evento y participar con ustedes un día tan importante como hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. En contestación a su pregunta, yo me quiero concentrar en la pregunta de qué hacemos una vez que hemos cautelado y decomisado activos vinculados a hechos de corrupción y de la criminalidad organizada. ¿Qué destino le damos? Yo trabajo como fiscal federal en una muy linda ciudad en Argentina, en investigación y litigación de casos complejos, y en ese marco fue que nació mi interés por hacerme esa pregunta, y también compartí con un grupo de asociaciones y un proyecto de base comunitaria, un proyecto de ley de base comunitaria, liderado por Libera, que es una organización italiana de una asociación contra le mafie, y se presentó un proyecto de ley por distintos diputados de distintas bancadas que todavía tiene estado parlamentario, todavía no tiene rango de ley, pero surgió a partir de esta pregunta, y esto porque en mi trabajo como fiscala, por una parte veía que no contamos con los recursos necesarios para poder gestionar los casos de manera integral. Por ejemplo, rescatar a una víctima de trata con consumo problemático de estupefacientes y no tener un refugio o un lugar accesible para esta víctima en particular para llevar a cabo la rehabilitación necesaria. Y paralelamente a la falta de recursos veía que veníamos recuperando y decomisando activos provenientes de distintos delitos de criminalidad organizada y corrupción, y veíamos cómo los autos se estaban rompiendo en las playas policiales, cómo los inmuebles quedan desocupados y quizás intrusados, etc. Entonces creo que tenemos mucho para hacer como fiscales para contestar esta pregunta. Ayer hablaba el profesor Dalanese haciendo referencia a otra cuestión, diciendo que no teníamos tarea como fiscales y fiscalas en la prevención de los delitos, sino en la reacción, que es algo que comparto. Y por otra parte, cómo la imagen de la justicia, del Ministerio Público Fiscal, es continuamente mancillada y cuestionada por la opinión pública y, bueno, más allá de las personas a las que investigamos, ¿no? Y yo creo que en esta pregunta que estamos haciendo de qué destino darle a los bienes, cómo administrarlos y qué destino darle a los bienes, tenemos mucho que hacer como fiscales, tanto en materia de prevención de la corrupción y del crimen organizado, como en el aportar transparencia. Este proyecto lo que propone es una estrategia de reutilizar socialmente o darle un uso social a los bienes recuperados de las asociaciones criminales. Darles un uso social como reparación de las víctimas difusas de este tipo de delitos. Esta reparación opera como garantía de no repetición y al no repetir estos delitos también funciona como prevención. Y por otra parte, permite transparentar cuál es nuestra actividad en materia de lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. La sociedad ve que recuperamos bienes, pero después no los vuelve a ver. Entonces dicen, bueno, se los sacaron a los criminales, a los narcotraficantes, etcétera, y ahora se los lleva a la justicia. Entonces, creo que tienen mucho que aportar también en materia de transparencia. Hablando de transparencia, la transparencia es un diálogo entre la sociedad y sus representantes, quienes ejecutan las políticas. Es una forma de relacionarse y de crear confianza en las instituciones. Y en contra del diálogo de la transparencia está el diálogo, digamos, de la corrupción,
digamos, donde se dialoga, es otro tipo de diálogo, se dialoga con los grupos concentrados, con las mafias que aprovechan precisamente la falta de transparencia para poder cometer tranquilamente los crímenes y satisfacer el propósito económico. El programa de las convenciones internacionales, estoy hablando, bueno, ya se habló mucho acá, la Convención OCDE, la Convención de las Naciones Unidas, la de Mérida, la Convención Interamericana, la Convención de Palermo, efectúan un programa que establecen algunos puntos centrales en la lucha contra la corrupción. Me voy a ocupar solamente de los que tienen que ver con el tema que estoy exponiendo. Uno de los hacen ejes en la confianza, construir nuevas condiciones de diálogo a través de la transparencia, pero una transparencia activa. Por otra parte, exigen que el enfoque de la lucha contra la corrupción sea sistémico e integral. Tenemos que pasar de una cultura reactiva, digamos, enfocada en lo punitivo, en el aspecto represivo, hacia la prevención y el fomento de la cultura de la integridad y la legalidad. También a la reparación de las víctimas directas e indirectas de este tipo de crímenes. Necesitamos la creación de organismos especializados y un trabajo interdisciplinario, porque estamos hablando de fenómenos complejos y que son transnacionales. Entonces deben ser abordados de la misma forma, de una forma compleja, interdisciplinaria y también transnacional, y por ello la importancia de la cooperación tanto internacional como interagencial de la que hablaba mi colega recién. Esto, y otra cosa que es central en la lucha contra la corrupción es la alianza público-privado, ¿no? El protagonismo del sector privado y la sociedad civil como socios claves en la persecución, la investigación y la prevención de la corrupción. Esto, sin la sociedad civil, no podemos hacer nada porque va a aportar eficiencia y eficacia al sistema anticorrupción y precisamente a la sustentabilidad de las medidas que logremos desde la justicia establecer en materia de lucha contra la corrupción. Así lo dice claramente el preámbulo de la Convención de Mérida. Pero no, bueno, y otra directriz muy importante es la cultura, ¿no?, de la rendición de cuentas dentro de este esquema de las convenciones. Pero para abordar este tema nos tenemos que preguntar, porque ustedes me van a decir, bueno, lo que dice en general todas las personas, que la corrupción y el crimen organizado en general son delitos sin víctimas. Hay un autor italiano, Vincenzo Ruggiero, que dice que esta visión se crea porque en general cuando estamos pensando en un acto de corrupción, estamos pensando en algún intercambio corrupto en particular, donde una persona corrompe a otra y se benefician los dos sus intereses privados, y esto queda en secreto, satisfaciendo su interés privado. Sin embargo, la corrupción es una forma específica de delitos de cuello blanco. Las víctimas están desprevenidas de su propia victimización y solo raramente se intercambian directamente con los funcionarios corruptos. Además, es muy difícil de detectar cuáles son las víctimas porque generalmente el delito y las consecuencias suelen estar separadas temporalmente. El daño social, que es muy grande, generalmente acae mucho tiempo después del acto corrupto. Suma a la invisibilización de las víctimas y a esta supuesta imagen de la corrupción sin víctimas, la naturalización de las prácticas corruptas, que esto en general y paradójicamente se produce en los sectores más vulnerables, que es donde las prácticas corruptas provocan un impacto mayor en el daño. Sin embargo, claramente, esto lo dijeron ayer, lo dijo claramente la procuradora ayer cuando habló y también los otros exponentes, claramente se trata de delitos con víctimas tanto directas como víctimas difusas e indirectas. La procuradora ayer hablaba del caso de un homicidio vinculado a la corrupción. Le puedo dar de Argentina millones de ejemplos, como por ejemplo una tragedia ferroviaria por el mal mantenimiento de los trenes, por situaciones previas de corrupción, donde se estrelló en una parada y se murieron 52 personas y resultaron lesionadas 800 personas. Entonces, claramente los daños, o sea, hay víctimas en los delitos de corrupción.
Pero ¿cuándo se visibilizan? Precisamente cuando llevamos el daño que provoca la corrupción al centro de la escena. La Convención de Mérida, ayer lo dijeron varias veces, establece precisamente que la corrupción lo dice en el preámbulo, es una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades al socavar las instituciones, los valores de la democracia, la ética, la justicia y comprometen el desarrollo sostenible de los pueblos y el imperio de la ley. Ayer lo dijo también la procuradora, la corrupción viola sistemáticamente los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución del 2018, precisamente reconoció su tardanza en juntar ambas agendas, ¿no? La agenda de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Sostuvo que afecta a los derechos humanos en su integralidad, tanto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, así como el derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad de las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Por ello, toda política pública para combatirla debe estar enfocada teniendo en cuenta la propia existencia de las víctimas y las grandes dimensiones del daño social. De hecho, este razonamiento, en esta misma resolución, la Comisión Interamericana dice, en cuanto al tema que nos ocupa, dice, la administración de activos incautados provenientes de hechos de corrupción debe incorporar un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, de manera tal que se debe contemplar la reparación de derechos de las personas que fueron afectadas por estos delitos. Además, no nos tenemos que olvidar que la corrupción está estrictamente relacionada con el crimen organizado. Y entonces, si bien el crimen organizado, esto lo dijeron todos los exponentes, tiene una finalidad estrictamente económica y las bandas, las organizaciones criminales funcionan como empresas, como negocios, lo cierto es que tienen efectos claramente políticos. Las organizaciones no son simples organizaciones, sino que se establecen lógicas de gobernanza dentro de los mismos estados. Y entonces van corrompiendo los lazos sociales, los lazos de solidaridad dentro de la sociedad y como que resignifican el orden social. Hay un autor, se llama Schulze Kraft, que habla de la idea de crimilegalidad para describir el espacio donde las esferas legal e ilegal no son opuestas, sino que se entrelazan. Los actores estatales, como los funcionarios, las fuerzas de seguridad, los políticos y los no estatales, las organizaciones criminales y los empresarios, cooperan entre ellos y generan vínculos estableciendo un orden híbrido donde operan estructurando relaciones de poder y ejerciendo una forma de gobernanza. Entonces, la reparación del daño social tiene que atender a esta dimensión. Entonces, no puede ser solo económica, no puede haber solo una compensación económica. En materia de las políticas criminales internacionales que se fueron desarrollando, desde que se abandonó el paradigma estrictamente represivo, se empezó a encaminar un paradigma que tiene que ver con la persecución de los activos, producto o ganancias de los hechos de corrupción y del crimen organizado. Esto primero como una medida de justicia y también como medida de prevención. De justicia para dar el mensaje de que el crimen no paga, o sea, no se gana con el crimen, y en materia de prevención precisamente para desincentivar a las asociaciones criminales. Si se guían por motivos económicos, primero, si las desfinanciamos recuperando los bienes, le sacamos, esto es la fuente de financiamiento y las formas que además utilizan para captar clientes, las formas clientelares y así poder establecer como sistemas paralelos estatales y de gobernanza. Pero bueno, dijimos antes que el enfoque económico no alcanza y que cuando se pensó primero en el decomiso como fuente de financiamiento y este mensaje de justicia, luego se empezaron a ampliar estos supuestos de decomiso in re en procesos de extinción del dominio y se fue desarrollando paralelamente la idea de recupero, pero con una naturaleza no punitiva, sino también reparatoria. Y entonces el reconocimiento de esta dimensión económica, social y política de la corrupción lleva el necesario trazado de un puente entre el decomiso o los procesos de extinción del dominio con la reparación del daño social y de las víctimas
difusas. La Convención de Mérida, la Convención Internacional contra la Corrupción, fue precursora al hablar de la recuperación de activos desde una lógica de restitución de derechos, de reparación. De hecho, dice que es un principio orientador de la propia Convención, lo dice claramente los artículos 50 y 51 y 57 de la Convención. De hecho, en el prefacio, Kofi Annan dijo que la Convención da un paso decisivo al exigir que los Estados miembros devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados. Los funcionarios corruptos van a tener menos opciones para ocultar sus ganancias ilícitas y esto es especialmente importante para países en desarrollo en que altos funcionarios corruptos saquearon la riqueza nacional y los nuevos gobiernos necesitan recursos para reconstruir y rehabilitar la sociedad. Esta manera de pensar el recupero para la reparación nos lleva primero a repensar todas las estrategias de repatriación de los activos provenientes de hechos de corrupción o de criminalidad organizada. En general, la regla era que se los quedaba el Estado que decomisó ese producto o esas ganancias, o en el mejor de los casos se repartían con el Estado que colaboró en provocar ese decomiso. Entonces, repensar la repatriación para el Estado, de donde fueron quitados estos bienes de sus legítimos titulares, o también reinvertir estos bienes en programas de fortalecimiento institucional de los países en desarrollo, que en general son más propensos, más porosos para los hechos de corrupción. Por otra parte, nos lleva a repensar en la necesidad de la administración racional de estos bienes cautelados y decomisados. Precisamente si los voy a restituir, los tengo que conservar. Y además en su destino, cómo poder hacer participar a la sociedad, digamos que la sociedad es su legítima propietaria de estos bienes. Y además esta idea lleva íncita aquella de que hay un derecho preexistente de los legítimos propietarios y si es la sociedad, como venía diciendo, su participación en la gestión de esta administración y destinación de los bienes no puede ser vista como un acto de beneficencia, digamos, del Estado que los recupera y se los da, sino que tiene que ser una cogestión de bienes públicos porque estos bienes recuperados pasan a ser bienes públicos. Esto en la esfera internacional se empezó a pensar en generar mecanismos para una administración racional de bienes cautelados y recuperados. Por ejemplo, las reglas del Gafi, de la 4 y la 38, luego la declaración de Cartagena del Gafilat del 2023, y también en darle un destino, digamos, un destino social o una finalidad pública a esos bienes recuperados. Entonces decíamos que la reparación, ya para ir cerrando, y después voy a decir dos palabras simplemente del proyecto argentino, la reparación no puede limitarse a una restitución económica. O sea, ¿por qué? Porque no es posible volver, la pretensión de esto es volver las cosas al estado anterior en que se encontraba el delito. Esto no es posible. Después del conflicto ya no somos las mismas personas. Y por otra parte, volver a las condiciones anteriores es volver a la desigualdad estructural en que se apoyaron los grupos de criminalidad organizada y la corrupción precisamente para llevar a cabo tranquilamente sus delitos y el saqueo del Estado. Entonces, más allá de las medidas de compensación económica, es preciso medidas de rehabilitación satisfactivas enfocadas en la no repetición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado bastante esta idea precisamente en contextos en contextos transicionales. La memoria, por ejemplo, desempeña un rol fundamental en la reparación jurídica y social porque sirve como herramienta primero para reconocer a las víctimas, reivindicar sus derechos y prevenir la repetición de hechos delictivos. Entonces, la restitución en los procesos de reutilización social de los activos recuperados en una alianza público y privada es necesaria para la eficacia de la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción y la sustentabilidad precisamente de las medidas de reparación. ¿Para qué voy a recuperar un bien y lo voy a dejar ahí si después lo van a recuperar las asociaciones criminales o va a seguir siendo visto como el lugar, el poderío del postmafioso, digamos, o el jefe de esa organización ilícita? Además, la participación, esta alianza público y privada,
Aporta transparencia a todo el proceso de identificación, localización, administración y destinación de los activos recuperados. La transparencia no la logro solamente con un derecho de acceso a la información pública, ver cuáles son los bienes que recuperó la justicia y qué está haciendo la justicia con esos bienes, sino que requiere una activa participación de la sociedad civil en todo el proceso. Por ejemplo, publicando los bandos, digamos, para presentar distintos proyectos de reutilización o uso social para colaborar con el Estado en la cogestión de esos bienes públicos. Y también esta participación social se transforma en un incentivo también para recupero, porque no es que estamos recuperando todos los bienes, que son enormes, la cantidad provenientes de la corrupción y del crimen organizado. Esto lo dijo claramente las Naciones Unidas en uno de los objetivos del desarrollo sustentable, 16.4, donde precisamente traza un puente entre lo que es la justicia penal, digamos, con el desarrollo sustentable de los pueblos. En el proyecto que les decía que es el que tiene estado parlamentario, que les aclaro que no es, bueno, como todavía no tiene rango de ley, no es el modelo que rige. Este año el Poder Ejecutivo dictó un decreto para establecer un modelo de administración racional de los bienes recuperados, pero está, como todavía no se implementó la autoridad de aplicación, todavía no está. No es de ejecución. El proyecto, que todavía tiene estado parlamentario, se presentó el año pasado, abandona el paradigma represivo. La vieja ley de administración de los bienes recuperados, precisamente, digamos, como estaba enfocado en el paradigma represivo, los bienes representaban un problema. Era, ¿qué hago con todos estos bienes que los tengo secuestrados? Entonces no tenían un objetivo. Y el proyecto lo que hace es recuperar la potencialidad estratégica, digamos, de estos bienes, precisamente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Entonces, abandona la idea de subasta, digamos, para poder reutilizar los bienes, sigue el modelo italiano de reutilización social y tiene distintos principios de rectores que proponen asegurar la conservación del valor y la productividad de los emprendimientos, es decir, no cerrar los emprendimientos, sino volverlos a la legalidad y que puedan seguir funcionando como fuentes de trabajo legales para todas las personas. Bueno, asegurar la transparencia y la equidad en la administración del destino de los bienes. Se prevé una agencia centralizada de administración y decomiso administración y decomiso dentro del Estado con representantes de la sociedad civil, y también se articula con colectivos de víctimas y después con los distintos representantes sociales, no sé, empresarios, sindicatos, etcétera, que tiene que ver con la gestión, digamos, de todo un círculo productivo para que puedan continuar los emprendimientos. Y entonces, como el objetivo es la recomposición de los lazos comunitarios y la reparación, se prioriza la reutilización social por sobre la realización o la venta, la subasta de los bienes, y la agencia destina los bienes de acuerdo a las propuestas que se presenten, dándole preeminencia a los estamentos estatales, especialmente la localización del bien, pero promueve la participación social, digamos, en los proyectos de reutilización social de estos bienes. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, doctora Laura. Vemos algunas similitudes con los desafíos que tenemos localmente. Ahora pasamos la palabra al doctor Francisco Franco, miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, órgano de control externo para los colegas internacionales, para que nos explique los desafíos que actualmente tiene la Cámara de Cuentas en temas de la lucha contra la corrupción. Sea como fuere, la lucha contra la corrupción y llegar a este simposio, por llamarle de algún modo, y si miramos hacia atrás, que no fue un proceso corto ni sin obstáculos. En un momento en que incluso se llegó al punto de que el Ministerio Público se instrumentalizó, no solo, digamos, de las peores maneras, llegar a que tengamos un Ministerio Público que, como usted dice, promueva diálogos, promueva la cultura de la lucha contra la corrupción. Yo creo que es una conquista importante.
A mí me corresponde quizás para los invitados internacionales, probablemente no lo sepan, pero la Cámara de Cuentas viene de un proceso largo de, llamémoslo directamente, de descrédito. Y les confieso que como profesional, yo me considero joven todavía, es un verdadero desafío impulsar las transformaciones que desde allí son necesarias de una manera digna. Mientras venía ingresando al salón, hablaba con doña Milagros, que al mismo tiempo ya ahora sí como servidor público debo agradecer el acompañamiento que nos da. Me preguntaba que cómo siguen las cosas por allá. Yo le decía, díganos usted cómo la ve. Me decía, no, yo la veo muy bien, ustedes están avanzando bien. Y me habló un poco del tema de las declaraciones juradas que voy a abordar de manera inicial. Y yo le decía a doña Milagro, nosotros estamos desmontando una cultura. Ella me dijo, bueno, a veces a la cultura hay que darle con un palo por la cabeza. Y parte del trabajo que estamos haciendo allá es desmontando culturas, y las culturas son estructuras, son diálogos que se dan, a veces ni siquiera para hacer lo incorrecto, sino con erróneas comprensiones o interpretaciones de lo que debe ser la correcta aplicación del derecho. Les repito, para nosotros es desafiante lo que es impulsar una nueva Cámara de Cuentas. Voy a ser inductivo y voy a partir de lo que dijo doña Milagros con relación a las declaraciones juradas. Y me gustó mucho algo que dijo el fiscal general anticorrupción de Chile, que fue lo relativo a la determinación de algunos bienes que son de difícil hallazgo en el momento de fiscalizar las declaraciones juradas. En República Dominicana las declaraciones juradas se rigen por la ley 31114, es decir, que tiene ya más de 10 años de vigente. Aunque hemos tenido muchos avances legislativos recientemente, de los cuales voy a hablar posteriormente, yo creo que es imprescindible ya que República Dominicana se dote de una norma más actualizada de estos tiempos. Y una de las grandes debilidades que tiene esa ley va en el sentido siguiente. Las omisiones en la presentación de las declaraciones juradas no tienen una penalidad, una sanción penal, sino que sencillamente nos faculta a promover la retención del salario y por el otro lado lo que llama es a imponer sanciones administrativas. Es decir, que en cierto modo para un servidor público o ex servidor público que pretenda vadear la responsabilidad penal, le convendría más sencillamente no presentar una declaración que presentarla de manera falsa, ya que la presentación, de manera dolosa de información falsa sí cuenta con una sanción penal. Ahora bien, y manteniéndonos en lo que es el rol de la Cámara de Cuentas en esa lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la declaración jurada, ese proceso de fiscalización y verificación que debe hacer la Cámara de Cuentas, en primer lugar es el que constituye prueba penal y es una herramienta que permite, no es que es limitativo, pero es la prueba idónea para que el Ministerio Público pueda perseguir de manera directa lo que es el enriquecimiento ilícito. Eso, en primer lugar, en cuanto a la ley 31114 y a la necesidad imperativa de que finalmente se logre una modificación legal. Ahora sí, si me permiten, voy a hablar un poquito de lo que es la perspectiva y aunque solamente hay un miembro de la Cámara de Cuentas aquí presente, la Cámara de Cuentas se compone de 5 integrantes, una presidenta. Yo voy a transmitir lo que es la visión institucional porque gracias a Dios la actual composición hemos acuñado un eslogan denominado una sola voz. Nosotros tratamos de que todas las decisiones, aunque tenemos posiciones encontradas de manera técnica generalmente, finalmente afinemos esas posiciones y logremos exhibir una posición en común. Ayer el profesor Francisco Talanés, perdón profesor si no lo pronuncio bien, ponía sobre la mesa una perspectiva o una división entre los roles institucionales que corresponden a cada una de las, valga la redundancia, digamos de los órganos y entes de la administración. Un rol entre la prevención, por ejemplo, lo que le corresponde a la DIGEI
y a los órganos de control interno, aunque en su caso yo sé el rol férreo que se desarrolla de allí, que el cual compartimos y que nos sirve de mucho a la Cámara de Cuentas. Desde la DICI un rol preventivo y el rol represivo que corresponde al Ministerio Público. La Cámara de Cuentas se encontraría en un punto medio. A nosotros nos corresponde la fiscalización de manera externa de los fondos públicos y el resultado y el producto que nosotros emitimos finalmente sirve de prueba idónea y, repito, no limitativa ni exclusiva para la determinación de cualquier infracción contra la administración pública. República Dominicana, y en el caso específico de la Cámara de Cuentas, encabeza lo que se llama el Sistema Nacional de Control y Fiscalización. Ese Sistema Nacional de Control y Fiscalización se comprende, y ahora sí voy a entrar en el tema normativo, la Ley 1824 fortaleció lo que se llama, bueno, ese Sistema Nacional y conjugó en su interior y colocó como órgano rector a la Cámara de Cuentas de los siguientes controles. El control interno en manos de la Contraloría, solamente en términos normativos, nosotros podemos dictar las reglas políticas que deberían aplicar para la correcta presentación y ejercicio de ese control interno, no solo la Contraloría, sino los demás órganos constitucionales que no se rigen ni se encuentran supeditados a la Contraloría. Asimismo, el control externo que regimos la propia Cámara, el control legislativo que corresponde al Congreso Nacional a través de los mecanismos de citación, interpelación y demás, y finalmente el control social que lleva la sociedad civil, que hago mías las palabras de la procuradora en el día de ayer, hago un reconocimiento a ese aporte que hace la sociedad civil en esa cultura y diálogo por la corrupción que también hizo doña Milagro, de mantener latente en momentos en que parecía muy oscura el panorama, en mantener brillando la luz de que la lucha de corrupción, contra la corrupción continuaba. Entonces nosotros tenemos ese rol de rector del Sistema Nacional de Control y Fiscalización. Para ejercer ese rol, la Cámara de Cuentas, a partir de la Ley 1824, ha configurado lo que se llama la Mesa de Control y Fiscalización. Nosotros pretendemos reunir en un espacio, digamos que rutinario, las instituciones que se ocupan del control de los fondos públicos. Ahí, de una manera transversal, ingresa también lo que es la lucha contra la corrupción. Parte de ese control de los fondos públicos que pretendemos ejercer, lo vamos a hacer a través de una plataforma digital para integrar los distintos sistemas, los sistemas que están a cargo de la Contraloría, por ejemplo, el sistema de compras y contrataciones, los sistemas de fiscalización del sistema bancario, etcétera, a los fines de que finalmente esa plataforma nos permita tener alertas que nos indiquen hacia dónde debemos dirigir esa fiscalización y permitirnos hacer nuestros planes anuales justamente en aras de combatir y aportar en esa lucha contra la corrupción. Para lograr eso hemos venido impulsando, trazados esa política por nuestra presidenta, acuerdos interinstitucionales de interoperabilidad de sistemas. Tendríamos la facultad de mediante, porque la ley nos permite, digamos, que nuestras resoluciones tengan fuerza ejecutoria, pero creemos que la República Dominicana ya se encuentra en una madurez de que todos los actores pongamos nuestro granito de arena en construir esa plataforma y lograr y permitir que la Cámara de Cuentas de manera efectiva colabore con el Ministerio Público en esa lucha contra la corrupción. Que, como decía ahorita, ese aspecto cultural me permite afirmar que luchar contra la corrupción no es solamente judicializar, sino también este tipo de espacios, sin desmedro del reconocimiento que hay que hacer por los logros que tiene esta Procuraduría en la judicialización de casos. Volviendo al tema del rol preventivo y del rol, digamos, que nos corresponde a nosotros, no de un lado preventivo ni represivo, sino en un punto medio. Mediante las recomendaciones que efectuamos en nuestras auditorías, cuando tenemos hallazgos administrativos, promovemos justamente esa cultura ética y esas transparencias. Y ya más cerca del grado represivo tenemos ese fin probatorio de todas y nuestras resoluciones. Hay un punto que también rescato de la disertación del profesor Francisco ayer,
y es el cómo primero la incidencia en el crimen organizado de la corrupción, que también refirió la procuradora y que también refirieron los procuradores, en todo el entramado del crimen organizado a nivel general y la incidencia que tiene, y al mismo tiempo cómo los imputados o los perseguidos, más que perseguir el fondo, persiguen el proceso. Y por eso nosotros desde la Cámara de Cuentas, estamos poniendo especial cuidado en el debido proceso administrativo, debido procedimiento administrativo, en la ejecución de las auditorías y de las fiscalizaciones de las declaraciones juradas. Mediante el reglamento de aplicación general de la ley, estamos poniendo especial cuidado en la protección de las garantías de los ciudadanos a fin de que esas auditorías que han sucedido en casos que han sido descartadas, a fin de que esas auditorías en el proceso penal permanezcan y no sean, digamos que anuladas por alguna debilidad procesal. Finalmente, y dejo sobre la mesa que a mi modo de ver la lucha contra la corrupción, igual como sucede con la corrupción, es un asunto multisistémico y multifactorial. Los que estamos del lado de la batalla contra ese flagelo, creo que debemos observar varios factores. Primero, las normas y segundo, las instituciones. República Dominicana, en términos normativos, ha avanzado mucho. La ley de compras plantea una serie de delitos, ahora le llamamos infracciones. Igual el Código Penal tiene unas conquistas muy importantes a favor de esa batalla. Tenemos nuestra ley de Cámara de Cuentas y otras que debemos ir pensando en modificar. Y las instituciones finalmente son personas y son culturas. Y yo creo que este tipo de ejercicio justamente va en la preservación de esa lucha y finalmente esa lucha lo que preserve la democracia para que sigamos creyendo en estas instituciones. A grosso modo, yo quería dar esa perspectiva de la Cámara de Cuentas y lo que podemos y vamos a ir haciendo para aportar en esa lucha. Gracias, doctor Franco. No quiero desaprovechar la oportunidad, usted como experta, maestra, en la pregunta que le voy a hacer. Dado que es para nosotros el futuro del mundo, ¿cuáles son los desafíos en la prevención específicamente del daño ambiental? La experiencia de Argentina, usted que es maestra en esa área. Bueno, en primer lugar, el daño ambiental está muy relacionado precisamente con hechos de corrupción. Entonces, la prevención es poder establecer análisis y reportes. Bueno, por ejemplo, en Argentina hubo muchos casos de empresas, personas jurídicas que se presentaron a licitaciones para concesiones de hacer extracciones de minerales o también en el mar. Entonces, exigir, digamos, las debidas normas de integridad de las empresas que compiten, transparentar, digamos, los procesos de licitación, transparentar también los informes de impacto ambiental de las actividades que se proponen llevar a cabo, y también en este contexto, insisto, es fundamental la alianza público-privada. Porque precisamente los hechos de prevención del impacto ambiental tienen que ver con las tareas que hacen las sociedades y las comunidades que viven. Bueno, por ejemplo, yo vivo en una ciudad portuaria y que viven precisamente a la vera del mar, donde, por ejemplo, se va a hacer, no sé, técnicas extractivas offshore para la búsqueda de petróleo, por ejemplo, en las cuencas marinas. Entonces, creo que es un gran desafío poder trabajar por este lado para la prevención de la corrupción. Gracias, doctor. Doctor Franco, ¿cómo podemos fortalecer desde la Cámara de Cuentas la etapa posterior de las auditorías para que obviamente los informes que se generan no queden sin el debido seguimiento? Sí, uno de los puntos, y vuelvo a la mesa de control y fiscalización, pero también
debo caer al elemento de cuando tenemos indicios de responsabilidad penal y remitimos al Ministerio Público. La labor de la Cámara de Cuentas no debe terminar ahí. En el caso de que los hallazgos sean de meras debilidades administrativas, en principio siempre damos la orden y la instrucción de que se efectúen planes correctivos y los titulares de las instituciones elaboren los mismos y los remitan a la Cámara de Cuentas y conjuntamente con la Contraloría se le dé un debido seguimiento. Eso en cuanto a la parte de hallazgos de índole administrativa, de ese tipo de debilidades. Cuando caemos en el ámbito de lo penal, todos sabemos que la facultad del sometimiento es un asunto de oportunidad y que se refuerza con las propias investigaciones que haga el Ministerio Público. Cuando estamos en ese ámbito, nuestro espacio de maniobra es mucho más limitado y cumplimos con nuestro rol institucional y constitucional cuando hacemos esa remisión. Ya más de ahí sería, digamos, una injerencia en otro poder del Estado. Sea como fuere, lo más importante, lo que tenemos que poner en perspectiva, en proyección, primero que la Cámara de Cuentas efectivamente logremos cumpla su rol de auditar anualmente las instituciones, de efectuar los hallazgos. Estamos trabajando de manera denodada en cumplir con ese rol y finalmente, pues, como estamos haciendo en el día de hoy, dar la cara y escuchar de parte de todos ustedes lo que son sus puntos de vista. Gracias. Nos quedamos en este excelente panel, iniciando con doña Milagro, con el fortalecimiento de la ley de transparencia, la ley del acceso a la información y la declaración jurada de bienes. Interesantísimo el tema de la recuperación de activos en Argentina. Nosotros tenemos también similitudes y tenemos un equipo de recuperación de patrimonio público por aquello de que el ciudadano, cuando le genera algún tipo de expectativa de que qué se hace con el dinero que se recupera, dónde se va. Pero ya aquí hay un panel especializado en temas de recuperación que ellos van a dar los detalles más adelante. El tema de la alianza público-privada, o sea, es transversal prácticamente a todo. Y con el doctor Franco, el fortalecimiento de las declaraciones juradas, porque entendemos que eso es una base sólida para hacer la lucha más efectiva contra la corrupción. Nos queda agradecerle a la señora Procuradora General de la República, al doctor Wilson Camacho, a la magistrada Mirna por la invitación y a los excelentes panelistas que hemos tenido hoy.